¿Listo? Este es el proyecto como hemos estado trabajando en esta primera sesión de nuestro curso de FastAPI. Ahora lo que vamos a hacer es activar el entorno virtual. El proyecto está dentro del repositorio que te compartí. Entonces voy a activar el entorno virtual. ¿Okay? Voy a irme a clase 1. Sí, acá está. Y le voy a dar acá CDB, ¿no? Voy a entrar a CDB y luego voy a darle CD Scripts. ¿Sí? Y le voy a dar acá Actívate. Listo. Acá ya está activo mi entorno virtual. Salgo de acá, de la carpeta Ben, y dentro de la carpeta clase 01, ¿okay? Tenemos nuestro archivo principal, que en este caso se llama cdtest. No, apitex01 es el que le habíamos dado. ¿Okay? Entonces, por un tema de pruebas, vamos a ver si ejecutamos, vamos a ejecutar este archivo que hemos hecho y luego vamos a levantar la documentación. Acordarnos un poco lo que hemos hecho acá. Hemos instalamos la librería de FastAPI y hemos importado tanto FastAPI, hemos importado Pydanti para el tema de los tipos de datos que tiene Python, ¿okay? Y también hemos instalado una librería, o hemos importado una librería que se llama Tipping, que es esta de acá, para poder usar en este caso los tipos de datos opcionales. Habíamos creado un proyecto, habíamos también creado un modelo en base al nombre item, y estos son los atributos que tenemos, y habíamos utilizado los métodos get y post acá para crear nuestro primer endpoint. Y este segundo endpoint lo que hacíamos, le pasamos acá un parámetro, y acá también le estamos pasando un parámetro, pero de manera opcional, ¿no? Acá tenemos un parámetro de manera opcional. Acá este es el parámetro opcional, y este es el endpoint que habíamos hecho utilizando la clase, en este caso item. ¿Okay? Entonces vamos, como te dije, a ejecutarlo. Vamos a ponerle ubicore, ¿okay? Que es el nombre del servidor web de pruebas. Entonces vamos ahí a levantar y de frente le vamos a poner reload, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer las pruebas, los primeros texts. Apitex, le voy a quitar acá este slash para hacerlo directamente, y no olvidarnos que tenemos que ponerlo app. Ahí está el nombre del archivo. En este caso es api-text01 2.app, y tenemos que ponerle reload para hacerlo de modo de baja. Vamos a ver, no se puede crear Python. A ver, vamos a ver, vamos a ver un ratito. Acá está, falta el intérprete. Vamos a adicionar el intérprete. Vamos a ver con qué intérprete lo vamos a trabajar. Voy a probar a ver, y voy a dar OK. Esperamos que cargue un rato el intérprete para poder ejecutar nuestra trap. ¿Listo? Ahora deberíamos ejecutarlo. Parece que ya tenemos acá. A ver, a ver. Lib. Vamos a instalar. Nos dice que no he encontrado. Vamos a instalar el módulo en un ratito. Y install ubicore.
¿ya? Y ahora también, por si acaso, vamos a volver a instalar la librería de FastAPI. Acá, FastAPI. FastAPI. ¿Listo? Lo instalamos en ese entorno virtual que tenemos y ahora vamos a ejecutarlo. Ya, listo. Ya tenemos levantado nuestro endpoint, ¿no? Ya, a ver, lo probamos acá. Listo. Ya lo tenemos levantado nuevamente, que está el Swagger, ¿no? Entonces, como te había dicho, tenemos 3 endpoints. Uno que generalmente está pasando un parámetro, ¿no? Acá tengo que pasarle un parámetro, y acá lo que tengo también que pasarle una serie de parámetros, pero en base a un modelo, ¿no? En base a una clase. Ya, entonces esto es lo que se quería comprobar. Ya tenemos el proyecto funcionando y vamos ahora a seguir con el curso. ¿Okay? Ya, ahora lo que vamos a hacer es primero, para la manera de trabajar acá con FastAPI y con cualquier arquitectura de desarrollo web es comenzar a hacer el proyecto en base a una arquitectura, ¿no? La arquitectura más conocida es la arquitectura MVC, ¿ya? Donde yo separo acá el modelo, la vista, el controlador. Entonces, antes de ver esa arquitectura y poder separarla, entonces vamos a también utilizar, por ejemplo, Alembic, ¿no? Para poder migrar la información. Esa librería tenemos que volver a instalarla y configurarla. Pero lo que vamos a hacer primero es utilizar un poco más de Pydanti, los tipos de modelos que tenemos, porque eso nos va a servir mucho para separar la arquitectura en capas, ¿ya? Entonces, acá dentro de clase 1, yo voy a crear un proyecto más, un archivo de Python file, y le voy a poner, por ejemplo, voy a hacer como especie de un CRUD de empleados, ¿no? Le voy a poner acá employees, sí, le vamos a poner employees. Muy bien. Acá lo voy a adicionar al repositorio, y lo que voy a hacer en este momento, ¿ya?, es instalar o comenzar a utilizar la librería. Entonces pongo from FastAPI, acá tengo la librería, y lo que voy a hacer es voy a importar de esa librería FastAPI para poder crear mi proyecto, y también voy a usar otra librería que se llama HTTP section, ¿no? Cuando mi endpoint me va a devolver métodos, si se conecta de manera correcta, no, si la información te trae de manera correcta, entonces te devuelve métodos que ya están establecidos, y eso yo lo voy a trabajar con esta librería que se llama HTTP section. Okay. Entonces, también para trabajar con los tipos de datos de Python voy a usar Pydanti por acá, y voy a importar base model, ¿no? Los tipos de datos modelos. Una pregunta. Dime. ¿Hay como usar Alembic o algo así con Python, con FastAPI? Es decir, creo el modelo y voy y crea el modelo en la base. Sí. A ver, ese punto ya un poco adelantándonos, que le íbamos a ver. Una pregunta. Ya, el tema hay dos maneras de hacerlo. Sí, imagínate que tú tienes un proyecto, tienes que debe trabajar con base de datos, por ejemplo, de Postgres. Lo que puedes hacer, hay dos formas. Que ya la base de datos esté hecha, y tú obviamente lo único que haces es instalar una librería de PCCog, ¿ya?, para poder conectarte a esa base de datos de Postgres, o pues y utilizando SQL Shemi también, que es el ORM. Pero ese es el tema cuando tú te estás conectando a una base de datos que ya existe. Imagínate que haces los endpoints y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer la base de datos, solo vas a traer la información. Eso es uno. Pero cuando haces todo de cero y tienes que hacer la base de datos, entonces vas a tener que migrar. O sea, primero crear tus modelos, y esos modelos convertirlos a tabla. Ese proceso se llama migración.
Ujú. ¿ok? Y esa migración debes usar esta librería que se llama Lembic, que te va a permitir crear la clase y esa clase migrarla y transformarla en una tabla, ¿ok? Sí, sí, la he usado, por eso le pregunto si vamos a ver eso también con FastAPI o Sí, es sí, sí, independiente de sí, sí, FastAPI. por supuesto, eso también vamos a ver, no te preocupes. Ya, entonces ahora voy a usar también esta librería donde voy a importar los tipos de datos OCSIO, que son opcional, y también los tipos de datos de tipo text, ¿no? Estos tipos de datos text son para los campos, por ejemplo, que no tiene límites al momento de crear los caracteres. Vamos a trabajar con fechas también, entonces para eso voy a utilizar datetime y voy a importar este tipo de dato llamado datetime por acá. Muy bien, el datetime. Muy bien. Listo. Ahora, por ejemplo, generalmente en la base de datos de Postgres hay un campo que se genera solo, el autoincrement, ¿okay? Que generalmente también se le conoce como el campo clave, con el campo llave, ¿no? Ese tipo de dato es serial, ¿okay? Entonces, pues podemos hacerlo de dos formas. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar, en este caso vamos a utilizar una biblioteca que me va a generar números aleatorios de 128 bits, una biblioteca muy conocida de Python que se llama UUID, esta biblioteca, y voy a importar esta librería que se Pero llama, ese no es como el campo serial, como la otra vez que estamos hablando. sí, O sea, exactamente. ese es como, eso es como varchar, ¿no? No es como un serial que va incrementándose como un entero, ¿no? No, no, entonces, a ver, hay de dos Solo formas, pregunto, nada más, solo pregunto. Y usted me dijo que hay dos formas, sí lo sé. sí, sí, Por eso pregunto. sí. Hay, aparte de esa, existe la alternativa de tener un campo que sea con entero y que sea incrementable. A ver, ¿cómo lo manejo yo? Cuando yo creo la base de datos y creo la tabla de Postgres la creo de tipo serial y lo que hago al momento de definir mi clase o mi modelo de, por ejemplo, de usuario es el campo ID o el campo que es de tipo serial lo dejo opcional. Entonces lo que hago cuando yo inserto información en esa tabla, entonces obviamente ya el mismo Postgres lo va insertando. No necesito yo ponerle algún tipo de datos, ¿no? De Ya, tipo perfecto. text o CSTR, sino lo Y dejo como... En SQL Server sí lo he intentado, Sí, porque sí, hay otro tipo de datos con SQL Server también, que sí, sí. también funciona. No, con SQL Server no, de verdad que no lo he manejado. Lo he manejado más con Postgres porque trabajo con lo que es con software libre, con base de datos de software libre. Y con Ya, Postgres y con MySQL, sí, el tipo de campo lo dejo opcional. Y ya, ya listo. eso lo Eso quería hago saber. en la misma base de datos y ya no tengo ningún problema. Pero Perfecto. ahora como vamos a hacerlo como en especie de una lista para empezar, entonces yo voy, ese campo, digamos que no va a generar un correlativo de 1 a 2, sino lo que va a hacer va a insertar de acuerdo a números aleatorios. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear una instancia de FastAPI, ¿ok? Para crear este proyecto. Y voy a diseñar una lista acá. Y después esto lo vamos a llevar a una tabla de base de datos. Employees, ¿ya? En esa lista es donde yo voy a hacer mi CRUD. Yo voy a insertar elementos a esa lista, yo voy a eliminar elementos a esa lista, actualizar, ¿ok? Y hacer también las consultas, ¿no? Que me traiga la información o todos los items que tiene esa lista, o también lo voy a buscar por un ID, por ejemplo. Listo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es ahora realizar los métodos específicos de HTTP para poder realizar una acción específica. Entonces para eso vamos a usar el método get, que es para leer los datos, el método put, que es para actualizar los datos, el método delete para borrar, y el método post, que es también para crear los datos. Entonces vamos a comenzar primero. Acá voy a usar mi decorador, voy a hacer mi primera ruta, voy a usar en este caso el método post, y este es el nombre de mi endpoint, le voy a poner, ok. En este caso le voy a poner el nombre
muy parecido o igual al nombre de mi lista, employees, lista. ¿Ok? Y lo que voy a hacer, voy a crear una función que le voy a decir get employees, ¿no? Que me traiga todos los empleados, employees. Simplemente ahí. Y lo que va a hacer es esto, me va a retornar mi lista employees. Entonces, obviamente, cuando yo llame este endpoint de Swagger, cuando lo ejecute, lo que va a hacer, me va a traer solo toda la información que voy a llenar seguramente con otro endpoint en esta lista llamada get employees, ¿no? Así de sencillo. ¿Okay? Ahora, si yo, por ejemplo, y vamos a suponer, ¿okay?, que ahora sí quiero hacer el método, en este caso el método post. El método post es para quedar datos dentro, en este caso, de nuestra lista. Y a veces vamos a hacer nuestro segundo endpoint. Entonces, otra vez utilizo mi decorador. ¿Okay? Perdón, como va a traer información no sería post, perdón, sería get. Importante eso definirlo. Y como acá sí voy a traer información, voy a usar el método post. Lo voy a llamar igual que mi método get. Se va a diferenciar por el tipo de método que es. El tipo de método HTTP. Y acá le voy a colocar un nombre a mi función que le voy a poner salvar employees. Okay. Muy bien. Entonces acá como parámetro le voy a pasar todo mi modelo, ¿no? Este modelo que he definido. Entonces lo que tengo que hacer ahora, voy a definir un modelo, ¿no? Entonces, porque todavía no lo he usado acá. Entonces vamos a definir un modelo. Entonces, para definir un modelo, esto obviamente más adelante lo que vamos a hacer es separarlo en archivos diferentes, ¿no? Pero para poder entender esta primera parte, entonces lo vamos a hacer acá, todo en este mismo archivo. Entonces voy a crear acá mi modelo de empleados. Acá ya defino mi lista. Este modelo de empleados me va a servir a mí como base cuál va a ser la estructura, en este caso, de mi tabla. Entonces voy a crear acá un class, le voy a llamar employees, y le voy a decir que va a heredar de base model, ¿no? Y acá comienzo ya a definir. Entonces, como te dije, como el campo ID lo voy a generar de manera aleatoria, voy a utilizar este optional, esta librería optional, ¿okay? Y me va a generar un str, ¿no? Un string. Después los otros campos va a ser first name, o los otros atributos, si queremos tomarlo como si fuera una programación orientada a objetos, es una programación orientada a objetos. El otro atributo es el first name. Después le vamos a dar el last name, ¿no? Y le voy a decir también que va a ser str. Esto es lo más interesante de trabajar con FastAPI, porque ya estoy en este caso utilizando el Pydanti, ¿no? Estoy dando Pydanti para los tipos de datos que en este caso me da Python, ¿no? Los tipos de datos primitivos. Entonces pongo acá description, una pequeña descripción en este caso del empleado. Esta descripción no está en los datos primitivos que trae Python, ¿no? Los datos primitivos son de tipo entero, de tipo string, de tipo float y de tipo booleano. Entonces para eso he utilizado esta librería typing para poder utilizar el tipo de dato text. Entonces le debo text, ahí está. Ahora voy a poner campos de auditoría para saber qué fecha se ha creado. En este caso ese empleado, voy a utilizar datetime, por eso lo importé la librería de arriba, y le voy a decir que salga por defecto, datetime.now. Mejor dicho, ese atributo o ese campo, ese datetime.now que se genera cuando va a la base, a veces tengo problemas con la fecha, porque a veces la ponen con un formato, lo ponen con otro. Es independiente, o sea, aquí Python lo maneja independiente de cómo lo tenga el motor. Sí, este datetime es una librería independiente Sí, yo lo sé, pero creo que sí me comprende. A veces hay problemas con las fechas dentro del motor de base de datos. Y a veces uno le pasa un formato y se comienza a quejar el motor diciendo que no, sí, no es válido. Es que claro,
lo que pasa que esta librería de data type te da ahí un formato desde año, mes y día. Entonces lo que tú tienes que hacer es usar funciones para poder darle el formato correcto, ¿no? Según el motor con que trabajas, ¿no? Entonces este datatype.now te da una función, te devuelve la fecha de ahora de acuerdo a un formato. Entonces, si de acuerdo al motor de base de datos que tú estás trabajando, tienes que saber cómo vas a insertar la fecha y poder darle un formato de acuerdo a cómo te debe aceptar. Eso bueno. Sí es directamente, totalmente de la función. Una cosa es usar la función y otra cosa es establecer el formato para que puedas golpear en la tabla, ¿no? Ya. Ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces acá tengo el campo de datos, le voy a poner stay, ¿ya? ¿Para qué me va a servir stay? Stay me va a servir para hacer un campo de tipo wall, mira, y lo voy a hacer opcional. Este va a ser de tipo wall. Y por defecto voy a hacer un campo de foul y le voy a decir que va a ser de true. Entonces cada vez que yo golpea en esa lista o que grabe información en esa lista, va a ser de tipo true, verdad. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me va a servir ese state? Ese state te puede servir para hacer una eliminación lógica. Si no quieres borrar el registro completamente, quieres que se quede como un historial, entonces puedes usar un flag, por ejemplo, como estado, y marcarlo, ¿no? Por ejemplo, los que están marcados son los que puedes utilizar y los que están desmarcados los que no puedes utilizar, ¿no? Para hacer, por ejemplo, tipos de consultas. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos la estructura o mis atributos que va a tener en este caso mi clase principal o mi lista principal llamada empleados. Entonces acá yo voy a retornar ya todos los empleados como mismos usando el método get, y acá voy a usar el método pods, ¿ya? Entonces voy a ahora sí comenzar a utilizar. Entonces, ¿qué le voy a pasar de atributo? Entonces voy a crear un atributo llamado employee, ¿ya? Y en vez de estar pasando campo por campo, porque acuérdate que lo que voy a hacer es, voy a tener que insertar un ID por acá, ¿ya? Voy a tener que insertar el nombre de acuerdo a los atributos. Entonces, para no estar pasando campo por campo, lo que vamos a hacer, o lo que se debe hacer, mejor dicho, es pasarle, en este caso, toda la clase. Le paso toda la clase, y acá comienzo a especificar. Pero yo quiero que... Una pregunta, ya que estamos ahí. En el método patch, entonces generalmente solamente pasas un atributo del que necesitas de todo tu modelo. Entonces, o sea, ¿cómo le haría ahí? Porque igual no le pasaría igual todo el employee cuando sea patch también, ¿o no? Sí. Ahora lo que puedes hacer es pasarle todo el modelo y dentro del cuerpo de la función hacer la lógica para especificar cuál es el campo que necesitas trabajar. ¿Okay? Pero sí le puedes pasar, en vez de pasarle solo un atributo, le puedes pasar todo el modelo y dentro de la lógica de la función especificar cuáles son los atributos que vas a trabajar, ¿no? Ahí sí hay que escribir un poquito más de código, ¿no? Por ejemplo, no tanto así. Ya después le explico, no se preocupe. Gracias, continúe. Ya, ok. Entonces, acá lo que voy a hacer es pasarle, en este caso, lo que sí yo voy a generar es el campo ID, ¿no? Voy a generar el ID, ¿no? Entonces, el ID no lo voy a, no va a ser, mejor dicho, es opcional. Si quiero lo lleno, si quiero no lo lleno, pero como vamos a trabajarlo, vamos a ligarlo a una tabla, este campo debe ser de tipo key y debe tener un dato. Entonces lo que voy a hacer es voy a usar la función UID. ¿Ya? Uso la función y como este campo es de tipo string, entonces voy a tener que castearlo, y lo casteo a de tipo string, ¿no? Ok, entonces esto me va a devolver, esta función UID me va a devolver en este caso un valor aleatorio de 128 bits. Eso es lo que le estoy diciendo. Muy bien. Ahora, luego de eso es lo único que quiero especificar. Es el ID o el ID. Y lo demás sí lo voy a llenar independientemente. Entonces voy acá, voy a usar el método append para llenar información a esa lista. Pero lo voy a llenar en un formato. Entonces en este caso lo voy a usar como un dic, como un diccionario, lo voy a llenar. Listo. ¿Okay?
Y cada vez que yo postee o cada vez que golpee utilizando el método post, lo que quiero es que me devuelva o que me retorne cuál es el último ítem que he llenado. Entonces para eso solo le digo retórname de employees, ¿no? En este caso del objeto employee, y utilizando -1, esto me va a devolver cuál es el último valor que yo he insertado dentro de esa lista, ¿no? De la lista employees. Muy bien. Ahora vamos a aprovechar, ya tenemos ahí el método post. Entonces, para comenzar a hacer todos los métodos, ahora lo que voy a hacer es otro decorador para hacerlo de una manera más didáctica. Entonces ahora, una vez que ya puedo recuperar todos los empleados, puedo insertar a empleados dentro de mi lista, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es buscar un empleado por un ID. Entonces para eso le voy a tener que pasar un parámetro. Entonces, ¿Se me escucha? Parece que se fue cuando sí te escucho, sí te escucho. no lo veo. Ya lo vi. ¿Sí? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces acá le pongo employees, ¿ya? Y le voy a pasar como parámetro el ID employee, ¿no? Generalmente siempre se busca por el código de empleado. Entonces le voy a pasar employee ID. Ese es el parámetro que me va a pedir Swagger para poder hacer la búsqueda. Entonces voy a hacer una función que me diga get employee, ¿no? Get employee. A ver, sí. A diferencia de la anterior, esta me trae todos los empleados, esta solo me va a traer el empleado por un ID. Entonces me dice cuál es el parámetro que yo le voy a pasar. Entonces le voy a pasar el ID del empleado, pero le voy a decir que este es de tipo str, ¿no? Porque así lo he convertido gracias a la función uid. Entonces acá lo que tengo que hacer es hacer un recorrido. Voy a hacer un recorrido de todos los valores que hay en la lista, que encuentre ese valor que yo le estoy pasando como parámetro y que me devuelva, ¿okay?, el empleado. Y si no lo encuentra, voy a usar el HTTP section, voy a devolver un código de estado, por ejemplo 404, para decirme que ese empleado no existe. Entonces hago mi bucle, voy a recorrer, este es mi lista, employee, a ver, vamos a poner acá, que es importante, ok. Entonces voy a recoger, voy a poner acá for, acá employees, acá voy a buscar uno por uno. ¿Y dónde voy a buscar? Dentro de mi lista, ¿no? De mi lista employees. Acá hago la comparación. Le pregunto si employee id, ok, es igual, en este caso, al valor que yo le voy a pasar como parámetro al employee id. Vamos a buscar acá. Si es así, que me retorne ese ítem que he encontrado. Entonces acá lo que estoy haciendo, estoy recorriendo toda mi lista, cada uno de los valores de la lista lo estoy guardando acá en esta variable employee. Le pregunto, esta variable employee obviamente tiene todos los atributos que yo definí en el modelo. Le pregunto si el ID del empleado es igual al ID que le estoy pasando como parámetro. Si es igual, que me retorne ese empleado que he insertado en la lista, o si no, si le paso uno que no existe, entonces ahí voy a usar raise, voy a usar el HTTP section y voy a ponerle un status, voy a ponerle este parámetro que diga status code, que es 404, que es el estado que no existe, y además voy a poner una variable que me diga empleado no existe, empleado no existe. No found, voy a poner employee no found, no found. Listo. Ya tengo búsqueda, así de sencillo. Ahora voy a aprovechar también, ¿okay?, para hacer mi otro endpoint, pero para poder utilizar los demás métodos. Voy a usar ahora el método delete, y para hacer el método delete voy a utilizar también employees, acá. Así se sigue llamando mi endpoint, y también le voy a tener que pasar un parámetro, porque necesito, para eliminar un registro, necesito pasarle cuál es el parámetro
cuál es el parámetro que en este caso, o cuál es el código que voy a eliminar. Entonces voy a utilizar delete, ahora le voy a llamar así a mi función, delete employee. Listo. Entonces le voy a pasar el employee ID y también es de tipo string, ¿no? Así lo definí gracias a mi función UID. Entonces lo mismo. Ahora lo que necesito hacer es para eliminarlo, voy a eliminarlo por el índice. Entonces tengo que capturar el índice, ¿ok? Del valor, mejor dicho, el índice de la lista, de los valores que tiene la lista. Entonces para eso voy a usar una función de Python que se llama enumerate, que me va a devolver el índice y me va a devolver todos los datos de esa lista, todos los datos de los empleados. Entonces para eso voy a usar index acá para guardar el índice, ¿no? El índice o la posición de ese registro, cómo se encuentra en la lista. Entonces dentro de employee también voy a guardar la demás información que tienen ese registro, y voy a usar enumerate, enumerate employees acá. Listo. Enumerate employee. Entonces le voy a preguntar acá si employee, también acá lo voy a buscar, si employee ID es igual al parámetro employee ID. Si esto es igual, acá es doble igual. Si esto es igual, entonces ahí utilizo employees, ¿no? Llamo a mi lista, ¿ok? Y utilizo el método pop. El método pop me permite eliminar por índice. Entonces para eso utilizo index. Y si va todo bien, voy a retornar un mensaje, pero ahora lo voy a retornar en tipo JSON, porque podemos hacer eso también. Entonces esta es la clave, message, y le digo, por ejemplo, empleado delete, ¿no? Empleado eliminado. Pero también si hubiera un problema, si no encuentra, por ejemplo, el empleado, entonces voy a usar checkshow y también voy a poner el status code y le voy a devolver el código 404 y le digo el detail también, empleado no existe, ¿no? Acá. Employee no phone. Listo. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces demos una repasada a ver si todo está bien. Entonces acá lo que estoy haciendo, de mi lista de empleados estoy tomando el índice, porque pues, esta lista de acá no solo puede tener un ítem, puede tener varios ítems de acuerdo a lo que yo estoy insertando gracias a mi método post. Entonces acá estoy capturando el índice y estoy capturando toda la información de ese empleado. O sea, cuando hablo de toda la información, estoy hablando del ID, del first name, del last name, del click. Entonces cada uno de esos elementos tienen una posición que se guarda en un índice. Entonces yo le voy a preguntar si el ID es igual al ID que yo estoy pasando como parámetro. ¿Okay? Si son iguales, entonces lo que voy a hacer es eliminarlo utilizando el método post. Voy a eliminarlo por el índice. Entonces si todo va bien, me va a retornar un mensaje en tipo JSON que me diga empleado eliminado. Si no, me va a devolver el código, en este caso 404. Y para terminar, vamos a usar el último método, que es put, que es para modificar. Entonces para eso también voy a necesitar... Se me pierde la conexión. Ya, sí, ya la escuché. Continúe. Ya. Voy a utilizar, en este caso, el método put y le voy a pasar el parámetro ID. Le voy a pasar el parámetro ID y voy a llamar a la función, en este caso... Le faltó cerrar una llave. Sí, me faltó cerrar una, muy bien. Entonces acá sí, llamo a la función y le digo udate, la voy a llamar como udate employee. Listo. Le voy a pasar también el parámetro. Acá le voy a pasar dos tipos de parámetros. Este es el parámetro que voy a modificar, o este es el parámetro que me va a tomar para saber cuál de los registros es el que voy a modificar. Y como no sé cuál de los campos el usuario quiere modificar, entonces voy a usar un objeto
llamado UDayEmployee, donde le voy a pasar en este caso todo el modelo, ¿no? Todo employees. Acá está. Le paso todo el modelo. Entonces también tenemos que buscar cuál es el índice, o sea, para hacer la modificación tengo que buscar cuál es el índice que voy a modificar y después pasarle la nueva información. Entonces primero hago la búsqueda, le pongo el index, le pongo employee, que es donde se va a guardar la información del empleado que estoy buscando, y también utilizo enumerate, ¿no? Un enumerate de employees. Acá, employees, listo. Acá recorro. Una vez que recorro, pregunto nuevamente por el IDE. Entonces le pongo employee, le pongo el IDE y le digo si es igual al employee IDE que le estoy pasando como parámetro. Si es igual, entonces acá comienzo a hacer la modificación. Para hacer la modificación, ¿ok?, lo que tengo que hacer es modificar, en este caso, esta lista llamando employees. Entonces tengo que ponerle lo siguiente. Entonces le pongo acá employees, el valor del índice, acá le pongo el index, ¿okay?, y le digo cuál es el campo que quiero modificar. Entonces le voy a pasar, por ejemplo, el primero, que es el first name, ¿no? Sí, ese es el first name, ojalá que lo esté escribiendo bien. Y luego del modelo, entonces como los datos, aparte que le voy a pasar el código, también le voy a pasar los datos en el modelo. Entonces los datos están acá. UDayEmployee, ¿no?, es de tipo dict, ¿no?, y que me tome el valor de first name acá. First name. Ahí está. Entonces este es el valor de la lista que está tomando la lista. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Este es el valor, lo voy a copiar bien. Por acá. First name. Acá lo voy a copiar. Este es el valor de la lista que voy a modificar de acuerdo a su índice, a su posición. Y este de acá es el valor que está tomando el modelo. Entonces le voy a pasar primero los datos al modelo, y los datos del modelo son los que me van a servir como puente para actualizar los datos de la lista. Entonces ahora, para hacerlo rápido, Tengo una pregunta ahí ya que está tocando ese tema. Dime. Entonces, si yo pongo un modelo de 50 atributos, ¿no ¿De hay una 50? forma más ¿De 50? directa? Sí, puede pasar, puede ser. ¿Cómo? No te he entendido bien. Como dices, de 50 atributos. Sí, y quiero, y no sé, y paso el updated employee, que es en teoría los 50, pero ¿qué tal si no paso los 50? Paso solamente. No, ya. Voy a tener que hacer uno por uno. No, entonces, a ver, si tienes, por ejemplo, 50 campos que quieres modificar y solo quieres modificar alguno, también le tienes que pasar acá todo el modelo y tienes que hacer acá una lógica para saber de esos 50 modelos o de esos 50 atributos cuál es el que tiene información, cuál es el que el usuario le está pasando información. Entonces solo actualizar el dato que se le está pasando como información. Pero sí le tienes que pasar, así tuviera 100, 200, le tienes que pasar todo el modelo. Entonces ya dentro de la lógica de tu función tienes que validar o tienes que recorrer cuál de ellos tiene dato. Y el que tiene dato es el que va a actualizar. De esa forma. Ya, entonces pasamos acá. O sea, no hay una forma más directa de actualizar, solamente el que se modificó. Sí. Tengo que ir por todos los atributos. Sí, exactamente. Ya, listo. Entonces acá le paso el last name. Luego que le paso el last name, le voy a pasar también en description. Le paso el campo description. Y le paso también acá en el atributo. Description. Listo. Ahora, si todo va bien, también voy a retornar en un JSON. Acá. Voy a retornar un message. Y le voy a decir que el empleado en employee, y estoy poniendo en mayúsculas, employee as, que está bien actualizado, bien
update. Está actualizado. Pero si no, también hago que me retorne, hago un return, le pongo el HTTP section y también el status. Esto es muy importante, el status, porque cuando lo va a consumir, por ejemplo, un frontend, antes de hacer un barrido o de jalar toda la información, él consulta primero el código de status, ¿no? Si todo va bien, si el status es correcto, recién lo que hace es barrer todo el contenido del endpoint, ¿no? Por eso es importante. Perdone que le pregunte algo, una Sí. pregunta. Mire, yo también manejo backend en Spring Boot y a veces es verdad lo que usted dice, me toca coger, me traen todo lo que es el empleado actualizado, se podría decir. Pero yo, por ejemplo, en Java, cojo y hay una función que se llama copy y le pasas ¿cómo se llama? El actualizado y le pones una coma y pones al lado que no copie el atributo ID. Entonces hace una copia idéntica de lo que está actualizado, así que va a ir excepto el atributo que en este caso es el ID. No sé si hay algo así en Python. Es decir, alguna copia idéntica, el nuevo employee lo actualizo con el que existe, excepto con el código. No sé si usted conozca de alguna función así. No, a ver, lo que hago también en algunos casos es cuando yo traigo información de un endpoint, ¿ya? Antes de hacer alguna actualización en la base de datos, antes de golpearla, entonces el endpoint lo que hago es que me traiga la información en memoria. Si es una aplicación web, lo hago que me lo traiga puede ser en una lista, puede ser en el storage, por ejemplo. Entonces que me traigan el storage, y ahí dentro del storage hay funciones que te permite revisar la información del storage. Entonces, de acuerdo a la lógica que le pongas también en el storage, en la información, recién ahí puedes pasarlo a la base de datos. O sea, puedes tener un puente, traer la información antes que tú hagas cualquier lógica de tu negocio, lo guardas en el storage en una lista, y en el storage manejas funciones de acuerdo haces una validación, ¿no? Con la información que está en el storage, y recién ahí pasas a la base de datos. Así también alguna vez lo he manejado. Listo. Ya, entonces recorremos. Gracias. Ya, de nada. Recorremos a ver si todo va bien para que no nos salte un bug por ahí. Entonces acá estoy, a ver, en la parte superior. Vamos, primero la aplicación, luego tengo la lista. A ver, antes que se me corte también. La aplicación, acá, la lista, instanciando la aplicación, acá la lista, acá creando mi modelo de employees con la información que necesito. El ID es opcional porque lo va a generar la función UID de tipo Vice. Entonces acá estoy trayendo simplemente todos los empleados, bueno, estoy retratando a los empleados. Acá lo que estoy haciendo, estoy golpeando utilizando el método POST. Entonces le estoy pasando como parámetro todo el modelo de empleados, estoy generando el ID gracias a la función UID, y lo que estoy haciendo es utilizando la función append de la lista para comenzar a adicionar empleados. Ok, acá. Entonces acá sería, acá tengo que buscar cuál es el employee ID, acá, y acá sí lo tengo que retornar, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pero siempre es bueno recorrer. Entonces este es el parámetro que va a recibir de employee ID, ¿ya? De employees, mejor dicho, acá lo va a generar, y luego voy a adicionarlo, ¿no? Con employee, y acá sería employee. Vamos a ver. Sí, employee sería acá. Listo. Employee. Y voy a retornar el último registro. Sí, creo que va bien ahí. Ahora voy a buscar, en este caso, un empleado por su parámetro, por su ID. Entonces le voy a pasar aquí el employee ID. Voy a pasarle el parámetro, el código. Voy a buscar todos los datos de la lista en mi lista employees.
le voy a preguntar si el employee ID es igual al employee ID que le estoy pasando. Este es el atributo de la lista y le estoy comparando con el parámetro que le estoy pasando en el employee, ¿no? Si todo va bien, retórname ese empleado, no ese employee. Si tienes algún error, si algo no pasa, algo no encuentras, entonces que me bote una alerta, que es muy importante para el front en esa parte. El delete, para eliminar, necesito pasarle el código del empleado también. Entonces acá estoy utilizando enumerate para poder guardar cuál es la posición que guarda ese registro dentro de la lista, porque por su posición lo voy a eliminar. Entonces guardo acá la lista y toda la información del empleado en este objeto llamado employee. Entonces voy a buscar si el código del empleado es igual al employee ID que le estoy pasando como parámetro. Entonces acá lo elimino y me retorna un mensaje que diga employee, empleado no, employee no, employee eliminado. Okay, entonces eso es para, en este caso, eliminar. Para actualizar lo que estoy haciendo es también pasándole el código del empleado. Estoy pasándole acá todo el modelo. Estoy recorriendo para buscar cuál es el empleado que voy a buscar. Entonces le digo si el código del empleado, si el employee ID, ¿okay?, es igual al empleado ID que estoy pasando como parámetro, y acá ya estoy actualizando. Esta es la lista en sí. Employees, esta es la posición, ¿ya?, que ocupa dentro de la lista, y este es el primer campo, ¿no? Acá tengo el first name y acá estoy actualizando de acuerdo a los campos del modelo que le he pasado el first name. Acá le paso el last name, acá le paso el description, y si todo va bien, entonces me va a mostrar ese mensaje que me diga que todo está actualizado correctamente. Listo, hacemos un test, una prueba. Entonces voy a poner acá, voy a pararlo un momento, y este sería employees, ¿no? Voy a ejecutarlo. Employees y app, ¿no? Sí, ese es el nombre que le he puesto, employees app, y vamos a ver reloj app. Acá está, muy bien. A ver, vemos los métodos que hemos creado. Actualizamos nuestro docs. Y acá tenemos los métodos, ¿no? Tenemos el método get. Vamos a ir ejecutando uno por uno para también validar que no nos salga ni un bug entre ellos. Entonces Swagger me está mostrando ya los métodos que he creado. También es muy importante al momento de que una persona pueda consumir estos endpoints que se le ponga una descripción para que sepa, mejor dicho, qué es lo que hace cada uno de estos endpoints y cuáles son los parámetros que necesita pasarle y qué es lo que te devuelve, ¿no? Entonces eso es importante también. Entonces acá voy a ejecutarlo. No me debe traer nada, ¿ok? Pero siempre debemos ver que te devuelve el código 200, no successful response. También yo verifico que dentro de mi código no haya ningún bug, ¿no? Entonces el primer endpoint está. Como no tengo información, entonces no me ha traído nada. Ahora voy a usar el say employees, voy a usar este método post, voy a usar el treehole, y me dice que yo le debo pasar los parámetros, ¿no?, dentro del body. Entonces acuérdense que el campo ID no es un campo que lo va a generar la función ID de Python. Entonces le voy a pasar acá de tipo string el primer nombre de empleados. Le voy a pasar, por ejemplo, paso mi nombre, por ejemplo, Armando, por ahí. Le pongo Ruiz, Armando Ruiz, y description le voy a poner acá una descripción developer Python acá. Y la fecha lo ha generado de una manera automática, como te dije. Este es el formato que te da, es la función datatype.now. Te da primero el año, después te da el mes y después te da la fecha, y también te genera la hora del sistema. Y por defecto da true, ¿no?, el campo booleano. Entonces lo voy a ejecutar, ¿ok? Y me está devolviendo el código 200 también. Esto es muy importante revisar. Y me dice que es un successful, y también me voy a ir. No hay ningún error. Acá es muy importante revisar. Todo va a 200, ok. Todo va bien.
Y voy a también a probar, voy a ejecutar otro, entonces ya tengo dos, voy a ejecutar uno más, 3, listo. Ahora lo que vamos a hacer es traer esos empleados acá con el método get, ejecuto, ya tengo los empleados que están acá. Ahora voy a buscar por el ID, entonces este es el que me ha generado la función UID, le voy a pasar ese parámetro y lo voy a buscar por el ID. Entonces vamos a poner how, me está que es requerido el campo employee ID, ¿okay? Y le voy a dar execute. A ver, me dice que también todo va bien, 200, y ya me devolvió, ¿no? Este es el empleado que está buscando con ese código. Va bien por ahí también. Ahora voy a aprovechar también para eliminar. Entonces voy a usar el mismo empleado, el mismo ID de empleado. Voy a procurar que no tenga ningún espacio en blanco, es importante. Le voy a dar execute. Y también me aparece el código de estado 200. Entonces cuando yo vuelva a traer todos los empleados, en este caso, voy a ejecutar. Ahora solo debo tener dos, ¿no? Sí, efectivamente tengo dos. Voy a modificar el último, este de acá. Voy a copiar. Y voy a usar un pot acá. Un tree por acá. Vamos acá. Listo. Y me dice que estos son los parámetros que deseo modificar. En este caso voy a modificar todos los parámetros, ¿no? Oscar, en este caso Oscar Pérez le voy a poner, y le voy a poner acá que es frontend, ¿ya? Que es developer React, por ejemplo, developer React. Muy bien, en este caso le voy a dar execute y me está dando, a ver, execute fetch, me dice successful, ¿ya? Voy acá, ¿sí? Me salió todo bien y voy a darle acá a mi método get, voy a dar ejecutar. Ok, dice developer, a ver, vamos a ver esa parte, vamos a ver esa parte. A ver, acá dice Armando Ruiz, developer Python. Vamos a hacer una modificación más acá, ok.